Bien, seguimos con el estudio y hoy ya estamos en el libro de Gálatas, capítulo 2, del versículo 11 al 21. Gálatas, capítulo 2, del versículo 11 al 21. Lección 4. ¿Ya? Oramos al Señor y bendecimos su nombre. Gracias Señor. Gracias Señor por tu misericordia, por tu bondad. Te bendecimos en este instante. Danos el tiempo, danos el hambre, danos el interés, Señor, de escuchar de tu palabra. Nada puede interrumpirnos, Padre Celestial, mientras escuchamos de ella. Y pedimos que tú abras nuestro entendimiento, nuestra mente para poder entenderla, para poder disfrutarla, Señor, y aprender de ella. Pedimos tu bendición, tu gracia, tu presencia en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entramos de lleno y Pablo relatando y hablando cómo había todo lo que había sucedido, la defensa del Evangelio. Y en esta defensa llegamos al punto clave y lo marca bien, él es el que va a los incircuncisos, Pedro va a la circuncisión. ¿Ya? No solamente Pedro, sino también habla de Jacobo y de Juan. Ellos van más a los circuncidados. Pero aquí hay una reprensión. No es todo bonito. Por eso a veces, y ahí es donde tenemos que tener claro, en el Evangelio a veces tocamos con personas que piensan diferente. Y no tenemos que enojarnos, tenemos que hablar con madurez. Tenemos que ser maduros. Uno de los dones del Espíritu es está el temple, está la paciencia, está todo lo demás. Y eso se muestra en nuestro carácter. Y nuestra madurez, entienda, nuestra madurez. Y tenemos que entender que a veces sí, a veces nuestra madurez, sé que estoy equivocado, pero peleo mi posición para ganarle al otro. Aunque sé que estoy equivocado, peleo mi posición para ganarle al otro y busco, sabiendo, y uso aún, sabiendo los textos que uso, las palabras o las ideas que uso, sé que la puede refutar, pero yo las cubro para ganarle al otro. Pero a veces podemos encontrar que sí, también puede estar bien. O puedo estar yo equivocado. Pero en eso va la madurez. Bien, versículo 11. Pero aquí ya vamos a ver qué historia. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Wow. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, ya, recordemos que los Jacobos también, o discípulos, o personas que Jacobo ya había trabajado, acordemos que eran judíos. Antes que viniesen ellos, comía Pedro con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pedro se ve en dos enfoques. Tiene un problema Pedro aquí. Sí, yo lo voy a predicar a los circuncidados, pero entiendo también el asunto de la incircuncisión. Pedro entendía los dos, pero había un problema que los circuncidados no lo aceptaban mucho. Entonces Pedro tenía un problema. Pedro estaba en un dilema, estaba así, estaba para allá y para acá. Cuando estaban los gentiles, él podía compartir con los gentiles y todo lo demás. Y eso de compartir con los gentiles ya estaba rompiendo la ley. Ya a los judíos no le era grato. Así que había un problema en Pedro. Por eso había que tener una decisión bien clara. Tenía que tener una decisión bien clara, Pedro, y quizás dársela a entender a los judíos, no sé, a estos que estaban por la circuncisión, los que vivían bajo la ley, dársela a entender que Pedro no se la estaba dando. Cuando llegaron los enviados de Jacobo, Santiago, Pedro se encuentra en el tremendo y Pablo sí se da cuenta. Estaba compartiendo bien con los hermanos gentiles, comía con ellos. Era alguien muy especial. Pero cuando llegaron los otros, récord. Y se notó. Se notó. Entonces,
Y eso daba una mala imagen, y Pablo lo entendía. Es una mala imagen. ¿Por qué? ¿Por qué es una mala imagen? Porque los gentiles dirían, ahora cuando no están los judíos, ahí somos amigos, ahí eres especial, sí, ahí eres hermano de nosotros, pero cuando están ellos, no, ahora nosotros no somos, nos servimos, no, estamos pecadores, tenemos que estar apartados. Entonces tenían ese vaivén y que sí, eh, no muestra una estabilidad, no muestra un mensaje seguro, no muestra un carácter de fijo, sino dobleces. Y ahí es donde se tiene que tener un cuidado. Pablo lo vio, no le agradó y lo enfrentó cara a cara, no en privado. No lo enfrentó en privado, lo enfrentó abiertamente delante de todos. Le resistí cara a cara porque era de condena, pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. En su simulación participaban también los otros judíos. ¿Ah? Eso ya habían entendido, pero también juntémoslo con los que venían de parte de Jacob. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Lo acusa de hipócritas. Doble vaivén, doble carácter. Qué fome encontrar esta situación. Pablo la vio, pero aquí viene una cosa bien real, una cosa bien cierta. Esto podía traer mucho daño a la iglesia. Esto podía traer mucho daño a los hermanos que eran gentiles, que ya estaban haciéndose parte, que estaban en Antioquía, y esto dañaba mucho, mucho, mucho. Y en más, esto podía hacer que los hermanos perdieran la salvación, o se perdieran en el mundo. ¿Por qué? Porque no hay algo claro en los líderes. Son hipócritas. Está hablando de hipocresía. Pero había que enfrentarlo, había que conversarlo y abiertamente, no nada tampoco ni callado, no, abiertamente conversarlo y hacer entender que lo que se está haciendo va a dañar a muchos, va a dañar a muchos. Complicado. Hipocresía. A ver, término hipocresía, riqueza literaria de la plenitud. Dice, la palabra llegó a referirse a una actuación teatral donde se hablaba en diálogos. Hipocresía, una actuación teatral. ¿Ya? Después se después se utilizó para referirse al actor de un drama, a quien desempeña un papel, a quien representa un personaje en alguna obra de teatro. De aquí, actuar insinceramente hipocresía. Una actuación, estaban actuando. Ahora sí, y después no. Los quiero, pero después le hago el quite. Fome. Las personas se dan cuenta de esos detalles. ¿Sí? Las personas se dan cuenta de esos detalles. Oiga, puede ser que usted esté junto con ellos, y después, acá estamos pasando, qué bueno, hermano, sí. Después estoy allá y después me estoy riendo de ellos. Qué fome. Y las personas sí se dan cuenta, y es lógico. Y eso hiere, y eso daña mucho la vida. Pablo vio esto y lo marca, Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Era, a ver, aquí viene otra parte que podemos tomar en Pablo. Visualizaba. No solamente se sentaba y sí, no, él estaba viendo. Qué importante esto de un líder. No, yo aquí voy a comer esto. No,
yo estoy, mientras quizás estamos comiendo, estás comiendo, sí, estás ahí, pero de repente te corriste, hiciste como un quite, te moviste medio raro, algo pasó, algo cambió en tu manera de ser, algo cambió en tu forma de pensar, algo hiciste una manera, gestos radicales muy fuertes. Y eso se notó, pero eso se notó de quien está visualizando. Y un líder, y eso es importante, un líder es el que visualiza. Un líder es el que visualiza. Nosotros nos enseñaron a estar en la iglesia, éramos los oficiales en ese instante. Estaba coordinando, nosotros podíamos estar sentados y todo lo demás, pero una vista del pastor, una señal, nosotros nos movíamos porque entendíamos que algo estaba pasando. No solamente podíamos estar conectados, teníamos que ver qué pasaba. Y sí, muchas veces entraban personas a la iglesia muy complicadas. ¿Y qué hacíamos? Nuestra orden era movernos sin que se dieran cuenta los hermanos. Los hermanos cantaban, estaban adorando, llegaba alguien nuevo, sí. Pero un oficial se sentaba atrás, uno se sentaba tres bancas más adelante. Y uno que estaba más adelante y otro que estaban más atrás, pero viendo los movimientos. ¿Por qué? Nos llegó en muchas veces personas con cuchillas a la iglesia, con las tremendas cuchillas, y algunos ya llegaban más violentos, no quiero hablar. Entonces, ese descontrol no podíamos, y no podía formarse un descontrol en la iglesia. Sí, orar y reprender, pero también accionar, tomarlo, sacarlo prontamente para afuera, que tome el control, que se sentará bien y con hermanos al lado. ¿Me entiendes? Y muchas veces ellos llegaban con cuchillas, no cuchillas grandes, no cuchillas chicas, cuchillas grandes, que uno decía, ay, no se te va, no me va a pasar allá. Entonces, éramos preparados y enseñados en esa área. Es más, cuando había manifestaciones, sí, a veces Dios podía haber tomado oficiales, pero los demás tenían que estar atentos. Atento cuando la hermana empezaban a danzar, ¿qué decía los oficiales? Los oficiales mayormente, porque estaban entre medio, ya hermana, vea a la hermana, hágale una redondita. Hermana, por favor, hermano, vea al hermano. Porque también nos enseñaban que las mujeres tenían que ver a las mujeres, los hombres, mayormente a los hombres, en ese sentido, para que no se cayeran, no se golpearan, o porque no pasaran a golpear a alguien. Entonces había un control, pero es importante tener esa visualizar, ver. Sí, estoy aquí, sí, pero Pablo estaba ahí, pero entendió el movimiento, entendió qué estaba pasando. Quizá alguno de los gentiles no se dio cuenta, otros sí, pero Pablo estaba atento a ese movimiento, se dio cuenta. Y lo marca como hipocresía, ¿ya? Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Lo enmascaró, le habló, fue fuerte aquí. Podríamos haber dicho, pero Pedro era la autoridad de la iglesia. No. Habla de tres columnas, Jacobo, Cefa y Juan. Pero estas columnas, aunque pueden ser muy admiradas, pueden ser muy admirables, pero sí pueden tener errores. Y Pedro tuvo un error. Quizá aún Pedro tuvo ese error porque él trabajaba para los circuncidados y de repente llegaron, ¡ay! Va a tener un problema. Tenía que nivelarse Pedro, tenía que darse a entender y ese era un problema que estaba teniendo Pedro. ¿Ya? Y le dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizarse? A judaizar, ¿ya? ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Si tú siendo judío vives como los gentiles, no como judío. Tiene un lío Pedro, tiene un lío y es enfrentado directamente por Pablo. Tenía que definirse Pedro. Ya, tú eres judío, pero no vives como judío.
Vive como gentil, andas con los gentiles. Y eso ya no te está haciendo un judío, estás faltando a la parte judaizante. Entonces, defínete, Pedro. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Y a pesar de todo lo que había pasado, Pedro, los milagros, cosas maravillosas que Dios había hecho, pero ya todavía había un problema. Todavía Pedro tenía ese problema de centralizarse y recibe una crítica muy fuerte y abierta ¿de quién? De alguien, de una autoridad en el Señor que era Pablo. Tengamos cuidado a veces, ahí donde también tenemos que tener cuidado. Hay hermanos que y aparecen, hermanos que no aparecen casi nunca en la iglesia, pero después cuando llegan, no, que el pastor te tiene que hacer esto y esto. Y llegan con toda la autoridad, de repente como que le baja, no sé, no el espíritu, sino de repente le baja la energía, una fuerza sobrenatural para decirla, y yo, ta. Y se van y después no aparecen nunca más, o de repente vienen de vez en cuando. Eso no te da autoridad. Eso no te da un derecho. ¿No es cierto? No hay en eso, a ver, algo estable, como decir, creíble, decir, ¿quién vino a decirle? Y nunca aparece. Tengamos cuidado, tengamos cuidado. Sí, a ver, son importantes las críticas constructivas, sí, son muy importantes. Pero de quién vienen también es importante, ¿ya? Aquí hablamos de alguien que visualiza, que está. Pablo ahí estaba, Pablo ahí visualizó. Pablo no es que lo vio una pura vez, no, él trabajó, él se movió, sí. Y Dios trabajaba muy fuerte con él y eso le lleva a hacer una crítica. Ahora, movido por el Espíritu Santo, movido por Dios, puede ser sí, puede ser que no, puede ser como un hombre maduro, oye, estás haciéndolo mal. Como cristiano maduro, oye, sabes que aquí hay una equivocación, tú estás haciendo o estás obrando mal. Estás haciendo esto hipócritamente porque yo veo esto y esto. Estos son los detalles que yo veo. Porque no me lo contaron, lo estoy viendo. Entonces, ahí es donde tenemos que tener un cuidado. No, a venir ahora, no estoy instando que no venga cualquier hermano y venga a hacer escándalo. Y ha pasado, viene a veces cualquier hermano, no, hay que ver. Y uno dice, ¿y cuándo haya aparecido? ¿Cuándo? ¿Y cuándo has estado en la reunión? Una hermana una vez me dijo, pastor, ¿y cuándo va a abrir la iglesia? Para ir a la iglesia, ¿cuándo? Hermana, la iglesia está abierta hace como 3. Que antiguamente no se abría el portón principal, pero dije, está como hace 6 meses que está abierto y nunca apareció. ¿Ah? Y también apareció hermano, no, es que yo quiero hacer esto, pastor, es que quiero hacer estos cambios y que ojalá que me escuche la hermana, las dorcas, papá. Quería hacer hartas cosas. Pero le dije, ¿sabe? Va a ser escuchada, es que no me escuchan. No me hacen caso. Sí, dije, cuando usted vaya a las Dorcas, va a ser escuchada, porque usted cuando va y va a las 1001, no, es que a veces tengo muchas cosas, me llega a visitar, pero no es culpa de la hermana. Si usted llegara a la hora, porque las hermanas siempre llegan antes de la hora, usted llega cuando está terminando la predicación y se queda un rato y después se va. Y a veces no está, en un mes si es que va a una reunión. Entonces, si usted no está, no hace presencia, nunca va a ser tomado en cuenta. Usted no tiene ni voz ni voto en ese sentido. ¿A quién se toma más consideración? Es a la hermana. Y cuando se hacen preguntas, ¿qué podemos hacer? A veces usted no está. Es difícil. Sí, es fácil hablar. Es fácil criticar. ¿Ah? Pero, y pelan, pero es que voy a hacer esto, y que no me hacen caso, no, es que esto cambiaría, oiga, y hablan y dicen, y lo han dicho, oye, la iglesia está mal, no, por eso no avanza. ¿Y cuándo ha venido a la reunión? ¿Ha visto si ha avanzado la iglesia? Tiene que venir a la reunión. Es increíble, hermano, es increíble. Los que más critican son los que menos están. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener cuidado. Y esos que critican, como que critican toda la autoridad, tengamos cuidado. Recibamos la crítica de sí, de personas que son fieles y leales al Señor. ¿Ya?
Y sean maduros, no críticas para destruir, sino críticas constructivas. Y esta crítica es una crítica no de destrucción para Pedro, no para apagar a Pedro, no para que Pedro se disminuyera y dijera, ya no soy el apóstol, tú subes. No, 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 no. Es una corrección y que va a servir mucho a la vida de Pedro. Y eso va a traer un mayor equilibrio y una mayor madurez. ¿Me entiende? Crítica constructiva. Y hay que saber hacerla. Hay que saber colocar las palabras precisas. A veces, mire, fue bien duro Pablo en este sentido, pero supo criticar. Pudo haber sido más violento. Como Juan el Bautista, ¿se imagina criticando a Pedro? Oh, hubiese sido muy, muy, muy fuerte. Pero supo también colocar las palabras. Acordémonos que la palabra nos trae corrección, pero también edificación. Puede, esa idea que está, la raspa, sí, puede rasparla, pero trae la cicatrización, trae la sanidad. Entonces, en ese sentido tenemos que tener un cuidado con que nuestras críticas sean fuertes. Wow, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Ahí habla de la justificación. La justificación es un acto de Dios a través de Cristo que hace justo gratuitamente a quien cree por la fe, no por obras. Ahora, la fe sin obra es muerta, que va a la par, ¿no es cierto? Fe sin obra es muerta. La fe actúa también con obras. Y la fe actúa por el mover del Espíritu Santo. Entonces, hay algo muy completo en nosotros. La fe sin obra es muerta. Pero la obra no nos lleva a la salvación. ¿Ya? Las obras son activamente por parte de la fe. Son activamente por parte de la fe. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe sino de Cristo. Para ser justificado por la fe de Cristo. Me quedé con él. Y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Está hablando de la justificación gratuita. ¿Ya? Ese acto que Dios hace a través de Cristo, no por la ley. La ley nos lleva y nos muestra qué es el pecado. Eso nos muestra. Y nos muestra, mire, si tú haces esto, tú eres un pecador. Nos acusa y está bien. Si no, nunca sabríamos que somos pecadores. Es importante la ley que estuviera. Pero dice que no hay ni uno que cumpla la ley. Entonces no podríamos ser salvos. La ley no dice, si haces esto, el mandamiento 13, pongamos, o mandamiento 15, son 10 nomás, pero le pongo el mandamiento 15 de poder colocarle, si cumples toda la ley serás salvo. No dice eso la ley. No dice eso. Nos muestra la ley que somos pecadores. ¿Ya? Es como la ley chilena, por nosotros tenemos la ley chilena, cada país tiene su ley. Pero si usted rompe la ley, no significa que no sea chileno. Ha rompido la ley. Ha rompido la ley. ¿Ya? 17. Si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Si hago tirar algo y lo vuelvo a edificar, si lo malo, lo que me ataba, lo vuelvo a edificar, ¿para qué lo destruir? ¿No es cierto? Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual
Me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la injusticia, entonces por demás murió Cristo. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Ya? En las ayudas 2.16. 2.16, 19. Dice la ayuda, acciones que invita a Galatas. Comprende que moriste con Cristo para que Cristo viva en ti. Comprende que moriste con Cristo, en la cruz. Ahí fueron entregados nuestros pecados, ahí fueron clavados nuestros pecados. ¿Para qué? Para que Cristo viva en ti. Y el 19 dice, comprende que es imposible mantener tu relación con Dios por medio de las obras en lugar de la fe. Comprende que es imposible mantener tu relación con Dios por medio de las obras en lugar de la fe. Es imposible. ¿Ya? Aquí tenía una ayuda. Uy, siempre se me da el tiempo. Y lo que le había quería darle la anterior en el versículo 11. Pablo no reprendió a Pedro por abrigar una doctrina herética, sino por su práctica. No era consecuente con sus creencias, pero jamás enseñó que los hombres podían ser salvos mediante la circuncisión. Pedro nunca lo enseñó, bien, sino que se apartó de los gentiles incircuncisos ante la presión de los judíos, cristianos circuncisos. Presumiblemente lo impulsaba el deseo de evitar una ofensa a potenciales judíos. Converso, ¿ya? Pero en este caso su política equivalía a ceder en un principio básico. La salvación es por gracia, sin nada que ver con la obediencia al ritual, a la ley ritual de Moisés. Si bien el cristiano debe ser circunspecto y preocuparse por la conciencia del hermano más débil, hay veces cuando la conformidad a sus falsos escrúpulos implica traicionar el Evangelio. Esta fue una de esas ocasiones. Si tu hermano por ocasión de comida puede caer, no, ya entonces no comas. ¿Se acuerda? Ahí con referencia a eso. Quizá Pedro tenía eso en relación con los judíos. No sé si entendió esa parte, a ver, ¿sí? Ya. Voy a leerlo. Si bien el cristiano debe ser circunspecto y preocuparse por la conciencia del hermano más débil, hay veces cuando la conformidad a sus falsos escrúpulos implica traicionar el Evangelio. Esta fue una de esas ocasiones. Qué lío, qué problema. Oiga, ¿sabe que podríamos sacarle? Hay mucho más que poder ver y por detalle, versículo por versículo, pero le voy a dar esa tarea a usted en su casa. Señor le bendiga, gracias.